Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. En los últimos 125 años, no solo se ha convertido en un icono internacional, sino también una figura importante de Londres, Inglaterra. Jack es considerado una leyenda, y en 1888, el East End de Londres fue escenario de una serie de actos terribles que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Ahora, más de un siglo después, existe una oscura fascinación por el que es conocido como el asesino en serie más infame de todos los tiempos. Algunos crímenes se vuelven tan legendarios que permanecen vivos en la imaginación del público durante años, inspirando libros, películas, teatro e incluso imitadores. Jack es el más famoso de todos ellos. En 1888, el East End de Londres se vio acechado por un notorio criminal. Durante 3 meses, 5 mujeres estuvieron totalmente embrujadas en el barrio de Whitechapel, pero el culpable nunca fue identificado. El autor John Bennett ha estudiado a fondo este misterioso caso. Pero, ¿qué hace a Jack tan interesante? John Bennett cree que el elemento central que mantiene a todos fascinados es el misterio involucrado. A pesar de las muchas teorías, la verdadera identidad de Jack sigue siendo desconocida, manteniendo el caso como uno de los grandes enigmas de la historia criminal. Sinceramente, no sabemos quién fue el responsable, y eso es lo que atrae a la gente. La naturaleza odia el vacío, y por eso la gente quiere averiguar quién cometió los crímenes. A finales del siglo XIX, el East End de Londres albergaba a los más pobres de la ciudad, con unas condiciones de vida caracterizadas por la suciedad, la miseria y la locura. Allí se encontraban todas las fábricas, industrias pesadas, cuchillerías, cervecerías, mataderos y otros establecimientos similares. Y por supuesto, también era donde se encontraba la mayor parte de la infraestructura industrial de Londres. En aquella época, el East End era un auténtico crisol de diferentes culturas y clases sociales. Además, había recesión y no había suficientes empleos para el número de personas que los buscaban, lo que provocaba una pobreza generalizada. La ciudad de Whitechapel estaba situada a las afueras del centro financiero de la ciudad de Londres. Whitechapel era una zona densamente poblada con un importante hacinamiento. Una familia entera podía no solo vivir, sino también comerciar en una sola habitación. En consecuencia, gran parte de la vida cotidiana tenía lugar en las calles, incluido el comercio, la socialización y, por supuesto, las actividades creativas. Desde la década de 1880, se han producido más de 3.000 asesinatos en un periodo de 10 años en la zona de Whitechapel. Se cree que Jack y el asesino llevaron a cabo 5 ataques, aunque los nombres de las víctimas y el número de asesinatos siguen siendo objeto de debate. Las 5 víctimas conocidas son Marianne Nichols, N.A. Chapman, Elizabeth Stritch, Catherine Edwells y Mary Kelly. A menudo se considera que son las verdaderas víctimas de Jack, debido a la similitud en los métodos de asesinato. Además, el ayudante del jefe de policía, Melville McNegalton, redactó un memorándum que se hizo público en la década de 1950, en el que afirmaba que el asesino de Whitechapel, Jack, tenía solo 5 víctimas. El 31 de agosto de 1888, el nombre de Marianne Nichols, una mujer de 43 años, quedaría asociado para siempre a Jack, ya que fue la primera víctima. Ella, presumiblemente, nació en una familia ordinaria de clase trabajadora cerca de Fleet Street y tenía varios hermanos y hermanas. Se casó con un impresor en St. Bridget's Church y tuvieron 5 hijos.
Marian, como muchas de las otras víctimas, le gustaba beber, tal vez demasiado, y esto como una de las razones de la ruptura de su matrimonio en 1880. A partir de entonces, se quedó prácticamente sin hogar. Se trasladó al East End de Londres para vivir en las casas de hospedaje que existían en Spitalfields. Tenía 42 años y el pelo canoso. Le faltaban 5 dientes y era alcohólica. La vida de Marian Nichols empeoró considerablemente tras la separación de su marido. En el siglo XIX, el alcohol se consideraba una bendición, ya que aliviaba los dolores cotidianos. El consumo excesivo estaba mal visto, pero beber con moderación era normal. Mary estaba atrapada en un círculo vicioso y ahora ofrecía servicios sexuales en Whitechapel. El criminólogo profesor David Wilson estudió el impacto que las adicciones podían tener en la vida de una persona en aquella época. Y hubo algunos intentos de rescatarla de esa vida y conseguir que dejara de vender sus servicios sexuales. Pero cada intento fracasó ante sus ojos, principalmente porque ella era, de hecho, una alcohólica. Un día, poco antes de medianoche, se encontró con un amigo mientras caminaba por la calle. La amiga le propuso que volviera con ella, pero Mary se negó, diciendo que tenía que ganarse unos $, para pagar su cama esa noche. Estaba muy borracha. Según los informes, estaba tan borracha que tenía que apoyarse en las paredes al caminar, y mencionó que ya había conseguido dinero para la cama 3 veces ese día, pero se lo había gastado todo en bebida. Así que no tenía dinero, y por eso no podía volver a la casa de huéspedes. Así que se fue, posiblemente en busca de un posible cuarto para esa noche, y esa fue la última vez que fue vista con vida. Mary Annie Chause fue encontrada en Busk Hall, una calle pequeña y estrecha, rodeada de almacenes y casas adosadas. Estaba tirada en la acera, frente a la puerta de un establo, boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo. El agente John Mill descubrió el cuerpo de Mary Annie. A la luz de su linterna, vio que tenía 2 cortes en la garganta. Descubrieron que uno de los cortes había alcanzado su columna vertebral. Cuando una de las personas estaba haciendo inventario de su ropa y pertenencias, descubrió que sus faldas habían sido levantadas. Había un gran corte que iba desde la ingle hasta el exterior, que para muchos era una de las más tensas que habían visto nunca. Llegó el médico y examinó lo que le había ocurrido. Le habían cortado la garganta, y cuando digo que le habían cortado la garganta, quiero decir que la forma y la fuerza con la que se había hecho el corte significaba que su cabeza casi había sido arrancada, y también había mutilaciones en su abdomen. El experto forense e inspector de policía retirado de Nalter, Berlín, Norman Kirtland. Según él, esa mujer estaba en un increíble estado de shock y probablemente estaba borracha en ese momento. El hombre la lleva a un patio, caminando en la oscuridad, buscando un lugar para tumbarse y tener un encuentro íntimo, y de repente ella siente 2 manos en su espalda. Según Norman Kirtland, cuando el cuerpo fue atacado, la víctima entró inmediatamente en un profundo estado de shock. Mirando algunas de las fotografías tomadas después de los hechos, se notó que el brazo izquierdo está sobre el pecho izquierdo, lo que probablemente indica que la mujer intentó instintivamente protegerse la garganta para tratar de contener la sangre, pero en aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, su presión sanguínea caería tanto que no podría hacer nada más. El problema de esta situación es que algunos de estos hechos se infligieron mientras las mujeres aún no estaban vivas. Habrían muerto en pocos minutos, pero lo que sufrieron fue indescriptible. Mary Ann Nichols es considerada la primera víctima de Jack, pero otras 2 también fueron asesinadas recientemente en la zona de Whitechapel. Si aceptamos, por ejemplo,
que ha habido 5 víctimas atribuidas a Jack, estaremos considerando solo aquellas que han sido confirmadas por similitudes específicas en los métodos utilizados para el asesinato. Las discusiones sobre el número exacto de víctimas continúan hasta hoy entre los estudiosos interesados en el caso, dada la fragilidad de los crímenes y la incertidumbre sobre el alcance total de las acciones de Jack. Todas las personas que trabajan como sexoservidoras se encuentran a menudo en situaciones de gran riesgo debido a la naturaleza de su trabajo. Esto se debe a que a menudo tienen que estar en la calle durante periodos nocturnos. No es casualidad que estas sean las personas que a menudo se convierten en objetivos. Muchos delincuentes en serie eligen a estas personas como víctimas, lo que no parece una coincidencia. Pocas semanas después del asesinato de Mary Nichols en Londres, otra trabajadora del sexo fue asesinada. Se llamaba Martha Tabrum y fue asesinada por su agresor mientras trabajaba en la calle. Los asesinatos atribuidos a Jack fueron todos cometidos con cortes, mientras que Martha Tabrum fue asesinada, lo que representó un tipo de crimen muy diferente. Es extraño hablar de un asesinato común, pero la mayoría de los homicidios que ocurren de forma más frecuente implican a personas que luchan con otras personas en un momento de intensa emoción e ira. En estos casos, suele haber un deseo incontrolable de hacer daño, pero luego el agresor se aleja. Este fue un asesinato más típico, y entonces surge la pregunta: ¿fue Martha Tabrum una víctima inicial de Jack? Después del asesinato inicial de Jack, es difícil decir si el asesino había cambiado su método, pero el modo de operar era bastante diferente. El asesinato de Martha recibió cierta atención en la prensa nacional, pero nada significativo. Sin embargo, con el asesinato de Mary Nichols, la prensa empezó a relacionar este caso con otros 2, que se consideraron asesinatos de la Capilla de la Bruja. Esto parecía ser el mayor escándalo de la época, y así comenzaron a aparecer informes en periódicos como The Times, especialmente durante la investigación. Todo se basa en los informes de los periódicos, que realmente profundizaron en el caso, y fue entonces cuando el interés por el caso creció significativamente. El terrible asesinato de Mary Nichols puso de actualidad la empobrecida zona de Whitechapel. La policía se enfrentaba a un asesino despiadado, pero no tenían ni idea de lo peligroso y difícil de atrapar. A finales del verano de 1888, una trabajadora sexual fue asesinada. La policía quedó atónita por la brutalidad del ataque y la prensa destacó el horrible asesinato. Los residentes del East End de Londres también estaban conmocionados, sin saber que solo 8 días después, Jack volvería a atacar, el 8 de septiembre, matando a una mujer de 47 años. Anne Chapman, que luchaba contra el alcohol, se convirtió en su siguiente víctima. Unos 30 minutos antes de que su cuerpo fuera descubierto, una mujer llamada Elizabeth Long se dirigía a su trabajo en Humber Street. Al pasar por la casa número 29, vio a una mujer acompañada de un hombre. Más tarde, en la morgue, esta misma mujer fue identificada como Anne Chapman. Este hombre era un poco más alto que Anne y llevaba un sombrero Dark Stalker y ropa que parecía desgastada por el uso. Se le oyó preguntar a Anne Chapman si quería ir con él, a lo que ella respondió afirmativamente, y esa fue la última vez que se la vio con vida. El cuerpo de Anne fue encontrado poco antes de las 6 de la mañana por un residente local, John Davis. Estaba tumbada con la cabeza tocando los peldaños de una escalera, con 2 profundas heridas en la garganta, ambos rodeando completamente su cuello. Su cuerpo estaba muy magullado. Tenía cortes que bajaban por toda la columna vertebral, y su cuerpo estaba abierto desde el abdomen hacia el exterior.
se descubrió que partes de sus tractos reproductivos habían sido removidos. Fue realmente sorprendente que no hubiera otros testigos de esta escena. Se afirma que se acercaba a sus víctimas por detrás y, al cortarles el cuello, se aseguraba de que la sangre no salpicara y que no le golpeara ni se esparciera por todas partes. Teniendo en cuenta el trabajo de los oficiales que investigaron, se dieron cuenta que no había pisadas ni huellas dactilares. Todo estaba meticulosamente planeado para no dejar ninguna prueba. Jack era considerado un hombre muy astuto. Su comportamiento se intensificó después del primer asesinato de Mary Nichols, donde aparentemente no cumplió completamente sus intenciones. En la situación de Amy Chapman, quitó los hombros interiores y puso las vidas en el hombro derecho. Cuando se menciona que lo hizo, se asume que simplemente estaba manipulando los hombros de la víctima como forma de explorar el interior de su cuerpo. En cuanto a la pregunta de si el individuo conocido como Jack, el asesino, tuvo relaciones sexuales con estas mujeres, la respuesta es no. Es muy probable que fuera alguien con una inclinación psicológica específica en la que obtenía placer asesinando o besándose con alguien, que era su fuente de gratificación sexual. Ninguna de las víctimas mostró signos de actividad sexual cuando fue examinada por los médicos. Lo más probable es que la satisfacción sexual del individuo se produjera durante el propio acto del asesinato, y no realmente en relación con las mujeres. En el siglo XIX, la muerte prematura de las trabajadoras del sexo rara vez aparecía en la prensa o se discutía en la sociedad. La triste realidad era que muchas de estas mujeres eran objeto de ataques violentos que, por desgracia, a veces les causaban la muerte. En aquella época, en Inglaterra, la proyección era legal siempre que no causara molestias públicas. En otras palabras, estaba permitido vender servicios sexuales y, de hecho, había muchos burdeles y pensiones donde las mujeres vendían tales servicios. También es importante recordar que hoy en día existe una asociación común entre las mujeres que venden servicios sexuales y la drogadicción de clase A. En aquella época, había una relación casi directa entre las mujeres que vendían servicios sexuales y el alcoholismo. Estas mujeres, a menudo en situaciones difíciles, habían estado casadas y muchas fueron abandonadas por sus maridos. Fue realmente la pura necesidad económica la que los llevó a adoptar esta forma de ayuda. A mediados de septiembre de 1888, se habían inscrito 2 trabajadoras del sexo, ambas de forma muy similar, y estos terribles sucesos dominaban los titulares de la época. Una de las razones para el interés duradero en la serie más rápida de asesinatos de estas mujeres es el nombre de Jack. George, escrito en tinta roja en una carta enviada al Central News Agency el 27 de septiembre de 1888. Este nombre proporcionó a los periódicos el apodo más infame de la historia criminal. Una de las cosas que realmente parece tener credibilidad son las cartas asociadas con los asesinatos, firmadas como Jack O. Después del asesinato de Martha Chapman, aparecieron carteles en Londres que llamaban a un cartel Capitán Delantal, pero al mayor asesino en serie de Londres, o quizás del mundo, no le gustó el nombre que le dieron. Sin duda, quería otro nombre. Había una carta burlona que ridiculizaba a la policía por no atraparlo, amenazándolo con cometer más asesinatos, y al final de esta carta la firmaba como atentamente Jack O. El nombre apareció, y una vez publicado, permaneció. Había algo en ese nombre. Era fácil de pronunciar, y a los pocos días de esto ocurrió un incidente en el que un hombre se acercó a una mujer en la calle, y de repente él se encontró rodeado por una multitud de hombres, todos gritando Jack O, como si le acusaran de ser el asesino en persona. En pocos días, el nombre estaba por todas partes en las calles.
Es muy probable que escribiera las cartas considerando su ego de la misma manera que se esperaría de los modernos asesinatos en serie organizados. El asesino se había salido con la suya con los asesinatos de Mary Nichols y Annie Chapman y había creado un nombre para sí mismo, con una nueva identidad prominente, Jack O. Cometió su siguiente asesinato el 30 de septiembre de 1888. Su supuesta tercera víctima fue Elizabeth Stritch, originaria de Suecia. Llegó a Londres y se casó con un hombre mayor llamado John. Él murió poco después, y su vida no hizo más que empeorar. Su situación se vino abajo porque era adicta al alcohol. De una manera muy similar a lo que hemos discutido sobre Annie Chapman y Mary Nichols, ella también estaba en las calles por la noche, vendiendo servicios sexuales. Ella ofrecía sus servicios para conseguir suficiente dinero para pagar una cama para pasar la noche. Una trabajadora sexual con problemas de autocrítica era el perfil de víctima ideal para Jack. El cuerpo de Elizabeth Stritch fue encontrado a la 1 de la madrugada por una persona llamada Lois James Schutz. Conducía por un callejón en dirección a su patio esa mañana en concreto. El caballo se detuvo y se desvió hacia un lado, negándose a seguir. Así que se bajó para ver qué bloqueaba el camino. Encendió una cerilla porque estaba casi completamente oscuro y antes de que el viento la apagara, vio el cuerpo de un hombre. Al apagarla, vio el cuerpo de Elizabeth Stritch tendido en la cuneta. Lo interesante aquí, desde la perspectiva de un criminólogo, es que parece obvio que Jack fue interrumpido en esta ocasión. Todavía había un modus operandi muy similar en el caso de Elizabeth Stritch. La volvieron a detener, la degollaron, pero la retaguardia no pudo llevar a cabo las acciones que se vieron en Annie Chapman y Mary Nichols, como saltar sobre su abdomen. El hecho de que el ataque no se completó llevó a algunas personas a creer que esto pudo no haber sido un retraso cometido por Jack. Sin embargo, se cree que en esta ocasión Jack fue interrumpido por la llegada de Lois, que quería entrar en su patio con el carro. La policía tenía muy poco con lo que trabajar, había posibles avistamientos de los acontecimientos, pero ninguna pista concreta. Hubo un avistamiento muy importante alrededor de las 3 de la mañana a 1 de la mañana, cuando un hombre llamado Israel Schwartz caminaba por la calle Burner y vio a una mujer que más tarde describió como Elizabeth. Ella estaba siendo golpeada por un hombre en la entrada de un callejón, donde su cuerpo fue encontrado 15 minutos después. Algunas personas creen que el hombre que estaba agrediendo a la víctima podría haber sido él. No sería apropiado criticar a la policía, ya que se enfrentó a una serie de casos extraordinarios para hacer frente a una situación de este tipo. Se cree que hicieron lo mejor que pudieron en ese momento, con los recursos que disponían. Al cabo de un tiempo, se crearon comités de vigilancia formados por personas atemorizadas que se agruparon. Estos comités estaban formados por destacados ciudadanos de la zona. Eran muy activos y patrullaban todos los lugares. Incluso presionaron al Parlamento para que se ofreciera una gran recompensa por la captura de Jack. Estuvieron muy activos, añadiendo más gente para patrullar las calles, pero aún así no pudieron capturar a Jack. El área de Whitechapel en Londres ofrecía muchas oportunidades para Jack, con más de 1,000 trabajadoras sexuales trabajando en la zona. 3 de ellas, Marianne Nichols, Annie Chapman y Elizabeth Stritch, habían sido asesinadas. Era septiembre de 1888 y en el transcurso de un mes, 3 trabajadoras del sexo habían sido asesinadas de forma brutal. Los ataques causaron miedo y pánico. Se observó que las mujeres, en particular, se ponían muy nerviosas ante los hombres extraños. Si un hombre se les acercaba, podían entrar en pánico, gritar o incluso denunciarle. Si alguien era extranjero o vestía ropas inusuales,
podían denunciarlo como Jack. El pánico era intenso. Catherine Edelweiss, de 46 años, fue asesinada apenas unas horas después que Elizabeth Street, el 30 de septiembre de 1888. Era una mujer de Wolverhampton y había estado viviendo con un hombre llamado John Kell durante unos 7 años. Vivían en la misma pensión. Hay debate sobre si realmente era una trabajadora sexual profesional. Su asesinato fue el más brutal hasta ahora. Fue vista por última vez por un grupo de hombres que salían de un club de trabajadores judíos, que observaban a una mujer parecida a Catherine con una mano en el pecho de un hombre. 9 minutos después, el agente de policía Edward Watkins descubrió su cuerpo en un rincón oscuro de Mitre Square. Una vez más, Jack había mutilado a su víctima de una forma indescriptible. Tenía cortes deliberados en la cara, con los párpados, los labios y la nariz completamente cortada. Había peculiares cortes en forma de V invertida en sus mejillas, así como los típicos cortes. Todo ello en menos de 9 minutos y en la oscuridad. En ese momento, estaba recogiendo el trofeo, retirando las partes del cuerpo para llevárselas consigo, como una forma de recordar el momento en que creó la vida de esa persona. La precisión de los retrasos causó alarma y suscitó el debate entre los expertos sobre el nivel de destreza necesario para llevar a cabo tales actos. A lo largo de los retrasos, se sugirió que tenía ciertos conocimientos anatómicos. El médico que realizó la autopsia fue la primera persona que mencionó una verdadera habilidad anatómica, ya que había recibido el útero sin dañar la vejiga y recibido el riñón con destreza. Muchas personas que han tenido experiencia en la extracción de órganos afirman que no es una tarea fácil, lo que sugiere que la persona tenía cierto grado de pericia técnica. Una persona con experiencia en carnicería podría hacer lo que hizo. No hay que olvidar que en aquella época la gente compraba animales y los destetaba, quitándoles la vida y preparándolos para cocinar. Tener conocimientos básicos de carnicería no requiere mucho para, una vez quitadas las vidas, localizar las partes pequeñas. No es una habilidad médica, sino un conocimiento de carnicería, y eso es lo que realmente importaba. Después de que el cuerpo de Catherine fue encontrado, se notó que parte del delantal que llevaba puesto sobre sus faldas había desaparecido. Parecía haber sido cortado con un cuchillo, y la pieza que faltaba fue encontrada 1 hora más tarde, en la ciudad de Londres, en Mitre Square, donde se encontró el cuerpo, cerca del mercado de Petquat Lane, y estaba cubierto de sangre. Esto levantó sospechas, y llevaron el trozo de tela de vuelta a la morgue, donde encajaba perfectamente con la parte que aún estaba unida al cuerpo. Esta es realmente la única pieza de evidencia genuina dejada por Jack. Obviamente, en aquella época, la sangre no podía ser analizada para identificar ADN, y no existían cosas como las huellas dactilares. 2 semanas después del asesino de Catherine Edelweiss, el líder del comité de vigilancia de Whitechapel, Joseph Lusky, recibió la mitad de un riñón humano junto con una carta. La carta decía, la letra era muy inusual, llena de florituras, nada que ver con la de la carta original. La prensa y especialmente los tabloides estaban aterrorizados y el pánico estaba en su punto álgido. La notoriedad del caso se extendía por todo el mundo, de Europa a Estados Unidos, con teorías sobre la identidad del asesino y dibujos gráficos que mantenían fascinados a los lectores. También era controvertido el Illustrated News Police. Se trataba de un periódico que publicaba un semanario ilustrado, popular en una época en la que muy pocos periódicos eran ilustrados. Definitivamente no había fotografías. Lo que quizás no es muy conocido es que el editor del periódico enviaba artistas
a dibujar escenas de crímenes. Estos bocetos se transformaban luego en xilografías, dando lugar a imágenes extremadamente inmediatas y muy dramáticas. Si preguntas a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, qué sabe sobre Londres, mencionarán la Revolución Industrial y, por supuesto, a Jack. Esto muestra el impacto de este hombre y lo que los medios de comunicación hicieron en ese momento. Caminando por las calles de Whitechapel ahora, 25 años después, gente buscando los lugares donde las víctimas fueron encontradas. Scotland Island estaba bajo el escrutinio público. La policía tenía pocas pistas, pero todavía aún mantenía una lista de sospechosos a investigar. Después del asesinato de Amy Chapman, había un hombre llamado Jacob, conocido localmente como el carnicero loco, y por supuesto fue arrestado. También había un hombre llamado William Pigott, considerado un lunático bastante perturbado, con conocimientos médicos. Un hombre llamado John Pisir fue arrestado, pero la policía más tarde se dio cuenta de que estos no tenían nada que ver con los asesinatos, ya que todos tenían antecedentes penales y algunos de ellos estaban en prisión cuando se cometieron los otros asesinatos. La prolongada notoriedad de Jack el asesino continúa debido al misterio que rodea a este cruel asesinato. Poco se sabe realmente de él, y lo mismo puede decirse de su quinta víctima, Mary Jane Kelly, cuya vida ha permanecido envuelta en el secreto. Mary Kelly es, irónicamente, la más conocida de las víctimas, ya que sabemos muy poco de ella. Todo lo que sabemos es lo que contó en vida. Habían pasado casi 6 semanas desde el último asesinato atribuido a Jack. El 9 de noviembre de 1888, Mary Kelly tenía unos 25 años y trabajaba como servidora sexual en la zona de Whitechapel. Su amigo George Hutchinson la vio por última vez en la calle cuando tropezó con un hombre increíblemente bien vestido, que la tocó en el hombro, charló con ella y ambos se rieron. Se abrazaron y caminaron por Dorset Street hacia Miller's Court. George Hutchinson los siguió y se quedó al otro lado de la calle, frente a la entrada de Miller's, observándolos entrar en el callejón. Mary Kelly se convertiría en la quinta víctima de Jack el asesino. Fue encontrada por un policía sobre las 11 de la mañana del día siguiente. En el último asesinato de Jack tuvo tiempo para estar con la víctima y literalmente se centró en el nombre de Mary. Incluso, este prolongado ataque a Mary Kelly no proporcionó suficientes pruebas para que la policía pudiera rastrear el asesinato. ¿Por qué nunca atraparon a Jack? Una de las razones es que conocía muy bien la zona, por lo que pudo escapar rápidamente. La falta de pruebas forenses también fue un problema. En la mayoría de los casos, no hay fotografías de las escenas del crimen, a excepción de la última que tuvo lugar en el interior de una casa. La policía estaba más preocupada por evitar el pánico, por lo que los cuerpos fueron retirados y las zonas despejadas rápidamente. Como resultado, hay pocas pruebas disponibles, lo que es un reto en estos días. Si estos crímenes se hubieran cometido hoy, seguramente esta persona habría sido capturada. Jack, el asesino, había marcado su territorio y asegurado su lugar en la historia criminal. En noviembre de 1888 se habían cometido 5 asesinatos brutales. Las víctimas eran del East End y sus cuerpos fueron amenazados durante los ataques. La policía estaba a oscuras, pero tras la muerte de Mary Kelly, los asesinatos cesaron, excepto por un posible asesinato imitador que ocurrió al año siguiente. La pregunta de por qué se detuvieron los asesinatos es una de las preguntas más importantes que uno puede preguntarse sobre esta serie de crímenes. Los asesinatos en serie no suelen detenerse o cansarse.
Los asesinatos simplemente se detienen porque la persona que los cometió está muerta en prisión o en una institución mental, o de alguna manera incapaz de continuar con lo que estaban haciendo. Todo esto contribuyó al enigma de Jack el asesino. En su momento, la policía incluso dejó notas mencionando a varios sospechosos. Estaba el señor Druich, un hombre que se ahogó en diciembre de ese mismo año. Estaba el señor Tumblety, que era bastante excéntrico, conocido por estar en la zona y también fue considerado un estafador. El artista forense Norman Kirkland ha obtenido una nueva pista y quizás otra pieza del enigmático rompecabezas. Su sospechoso favorito era un caballero que responde al nombre de William, un hombre que vivía en Whitechapel, cerca de los asesinatos. Estaba muy familiarizado con la zona, ya que era un lechero local, lo que le daba acceso por la noche. Tenía antecedentes de atacar a mujeres y niños, y es una persona violenta. Era el candidato ideal para estar en ese lugar, en ese momento, y creímos que su investigación merecería la pena. William nació en 1864 en Whitechapel. Vivía y trabajaba como lechero. Fue Diane Bybridge quien nos alertó de la posible conexión. Descubrió los vínculos mientras investigaba su genealogía y encontró dos familias con nombres cristianos y apellidos confusos. Parecían ser familias replicadas, los Belcher en Whitechapel y los Williams en Hartlepool. Los nombres de pila eran los mismos, lo único que difería era el apellido. Era toda una familia con los mismos nombres de pila, pero los apellidos eran diferentes. Se creía que eran exactamente las mismas personas, la misma familia, pero sus vidas simplemente terminaron en Whitechapel y luego fueron a Hartlepool, en el noreste de Inglaterra, y comenzaron una vida completamente nueva para ellos. Esto era muy sospechoso, y tenía que haber una razón por la que una persona haría esto, cambiar su nombre e ir a una nueva ciudad. Cuando comparamos los perfiles de William y Jack, todo coincidía. Su rango de edad era correcto. Era una persona local, alguien que podía vagar por la noche. Tenía conocimientos de carnicería y posiblemente conocimientos policiales con su hermano, y también conocimientos forenses. Sin embargo, se cree que nunca sabremos quién era Jack. Siempre habrá sospechosos surgiendo, pero este caso probablemente nunca será resuelto. Este es un crimen que perdurará para siempre como un misterio perdurable, y hasta el día de hoy el misterio aún continúa. En aquella época, incluso mientras se producían los accidentes, la gente pagaba 1 céntimo por ver cuerpos expuestos en vitrinas cortas, y aún hoy hay gente que viene a los lugares donde los asesinatos tuvieron lugar y básicamente convertirse en turistas a esos lugares, lo que llamamos turismo oscuro. Bueno, la realidad es que la gente quiere identificarse con los lugares donde los asesinatos ocurrieron en 1888, así que quizás sea la historia la que les da cierta respetabilidad. Durante décadas, historiadores, criminólogos, patólogos, policías y detectives aficionados han estudiado el caso para determinar la verdadera identidad del accidente. Y hay incluso un término para estas personas, son los riperólogos. Ningún sospechoso tiene pruebas concretas. Y personalmente, creemos que Jack era probablemente alguien como la mayoría de los asesinos en serie, una persona anónima. De todos los sospechosos que han surgido, si miras la evidencia en su contra, ninguno de ellos puede ser señalado como estando en el momento y lugar de los crímenes. Son solo pruebas circunstanciales, pero eso nunca sería aceptado en un tribunal. Jack ha inspirado más de 200 libros en todo el mundo, de autores tan lejanos como Japón, cada uno con su propia teoría sobre la identidad del horripilante asesino. Personalmente, creo que nunca sabremos quién era Jack. En 2006 fue votado como el peor británico de la historia
superando en el título a Oswald Mosley. Jack es un fenómeno que está destinado a continuar, porque todavía no podemos identificar quién podría haber sido este hombre. No debemos perder de vista que hubo víctimas en este caso, y eso es lo que tiende a olvidarse, e incluso ha habido comentarios hechos por algunas mujeres que estaban en la escena de uno de los crímenes y que fueron escuchados por uno de los periodistas. Jack, el asesino, se convirtió en una de las series más infames de la historia, aunque su identidad sigue siendo desconocida. Los hechos son difíciles de probar y están rodeados de mitos y misterio, y no hay pruebas concretas contra ningún sospechoso. Por último, si la policía no pudo armar un caso convincente contra nadie en la década de 1880, ¿qué cree usted? ¿Qué posibilidades cree que tendría un investigador moderno?